Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. El mensaje está orientado el día de hoy a lo que es nuestra identidad. A veces lo que perdemos de vista es nuestra identidad. Los que ya somos cristianos, los que ya hemos dado el paso para iniciar el caminar con el Señor. Y los que aún no lo dan, también. La duda quizás, o lo que no entiendes, es el tema de identidad, lo que significa ser cristiano. Hoy día vamos a ver un poco de eso, para reflexionar mayormente y tener algo en que pensar durante la semana realmente. No es algo para absorber, asimilar y ya archivado, sino que es algo que usted puede retomar en la semana. Voy a procurar ir anotando los versículos que seleccioné y la idea es esa. Vayamos viendo lo que ocurre en la vida del cristiano. Bien, vamos a ir mayormente a Colosenses, un libro que nos habla mucho acerca de esto. Vamos a comenzar con el versículo 13 del capítulo 1. La idea viene de antes, pero yo quiero rescatar a lo que llega Pablo cuando viene desarrollando esta idea. Entonces dijimos, vamos a hablar de la identidad. Todos nos identificamos con algo, pertenecemos a algo en distintas áreas. Puede ser laboral, puede ser secular, en distintas cosas. Quizá algún deporte, usted se identifica con algo. Pero el cristiano en particular está asociado justamente, como la palabra lo dice, a Cristo. La identidad entonces, vamos a decir, cristiana. Bien. Es una identidad adquirida, es una identidad otorgada. Pensemos en primera instancia así. Nadie nace cristiano. Todos nacemos con la oportunidad y con el deseo de Dios de que lleguemos a serlo. Nadie nace cristiano. Podemos morir siéndolo o no siéndolo, pero nacemos todos con la oportunidad regalada por Dios. Bien. Eso estaría en Efesios. No me quiero salir del tema, pero usted puede ver capítulo 2 de Efesios, los primeros 3 versículos son lapidarios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, apartados de Dios. Es lo que venía el Señor diciéndonos, de Isaías 59:2, por ejemplo, en adelante. El pecado nos separa de Él. Dios siempre quiere acercarnos a Él, reconciliarnos con Él. Pero siempre el hombre, el problema, el pecado, eso nos separa de Dios. ¿Qué ocurre? El Señor hace algo extraordinario. Usted va al versículo 3 y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí comienza nuestra identidad como cristianos, cuando recibimos vida en Cristo. Eso usted lo puede ver en Efesios 2, 1 al 4 o todos los versículos que quieran. Ahí comienza nuestra identidad. No comienza cuando solamente simpatizamos con el Señor Jesús. Así como, sí, yo estoy de acuerdo con lo que Él dice. Bien, yo estoy de acuerdo, tiene lógica, tiene sentido, ética y moralmente, yo me identifico con Él. No, eso no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es que el Señor Padre me da vida juntamente con su Hijo. Y ahí comienza una identidad como cristiano. No que solamente me identifique o simpatice, sino que yo comienzo un caminar en Cristo. Un caminar que puede comenzar con muchos tropiezos, en el sentido de que nos vamos a ir perfeccionando. Dependiendo de la base que tenga cada uno de vida, de formación, de preparación, va a tropezar más o menos. Pero la idea es que el Señor nos llama a ser perfectos, nos llama a perfeccionar nuestro caminar en su Hijo. Ahí comienza. Bien, y ahora Colosenses 2:13.
perdón. 1:13. Ocurre un movimiento espiritual. Es un movimiento que depende de Dios solamente. Porque en el mismo capítulo anterior, se sigue leyendo, va a llegar al versículo 8, somos salvos por gracia. No somos salvos por algo que hicimos nosotros, sino por algo que Dios está haciendo en nosotros. Obviamente, si no le estorbamos, Él va a poderlo concluir. Pero muchas personas pasan por esta vida obstruyendo a Dios para que Él obre con su bendita gracia y nos pueda salvar. Entonces, así no se obtiene el resultado que Dios quiere de nosotros. O mejor aún, lo que Él quiere para nosotros. Colosenses 1:13 dice, el cual, está hablando del Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a ver un paralelo interesante con la carta de Pedro. Un paralelo muy interesante aquí, que Pedro agrega otra idea. Pero lo primero es entender de que nosotros, como cristianos, fuimos trasladados. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas. Y uno puede hablar con una persona que no es cristiana, quizás con una persona que piensa que es cristiana por simpatizar con el Señor, pero no tiene ninguna identidad. Y la identidad se la da Dios a uno. Ciudadano de cualquier país necesita una credencial. En una universidad le otorgan una credencial. Yo me acuerdo que donde estudiaba acá cerca, la biblioteca era súper chica. Y de repente me iba a la universidad vecina, y ahí la biblioteca era grande y estaba siempre desocupada. Hasta que otras personas hacían mal uso de ese acceso abierto, liberado, y empezaron a pedir la credencial. Y yo no tenía, porque yo no pertenecía a esa casa de estudio, pertenecía a la del lado, pero la biblioteca era muy chica. Y no podía entrar. O sea, la institución me otorgaba una identidad. Sí, usted pertenece a esta institución. Entendamos eso. Dios nos da una identidad como hijos suyos. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo unigénito de Dios, etc. Les recomiendo un versículo para analizar. Es Dios el que nos da la potestad o la autoridad de ser hijos suyos. Hasta antes no lo éramos. Es como cuando yo quería entrar a la otra casa de estudio, credencial no tengo, que no pertenece aquí. Es Dios el que me da a mí la identidad de cristiano, de pertenencia a la iglesia. Pero a todos los que creyeron en el nombre de su Hijo amado, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el Hijo de Dios, Dios mismo se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. No que estuvieran obligados a ser hijos de Dios. Dice la Escritura, para que pudieran, para que alcanzaran la oportunidad real de serlo. Muchas personas, como insistí al principio, pasan por este mundo sin llegar a ser hijos de Dios. Pero peor aún, muchos llegan a ser hijos de Dios, pero viven a veces como si no lo fueran. Hay un problema de identidad. Y lo contradictorio es que hay personas que no son cristianas y están convencidos de que lo son. Y otros que siendo cristianos están con la duda de serlo. Entonces, hay un problema de identidad. Dice este versículo que estamos estudiando en este instante. Nos ha librado. ¿Por qué nos tiene que librar? Porque estamos bajo la autoridad del mundo, bajo el poder del maligno, bajo un yugo que no podemos por nosotros mismos sacarnos.
es Dios Padre el que nos puede librar del poder de las tinieblas. Si no dejamos a Dios operar en esa dirección, si nos aferramos al yugo del mundo, ¿cómo Dios va a librarnos de él? Entonces, Dios opera sacándonos esa carga que no podemos sacar por nosotros mismos. Y además nos traslada al reino de su amado Hijo. Son dos acciones. Y hay un movimiento espiritual desde un mundo de muerte a un mundo de vida. Porque al estar en el reino de su Hijo tenemos vida eterna. El mismo Juan, después de ahí, este versículo también es clave. En Cristo tenemos la vida eterna. A veces salimos a repartir invitaciones, tratados, y la gente dice, no, no soy religioso. Nosotros le decimos, Jesús no es religión, es vida. O contesta cosas como, no quiero nada con la iglesia. Es decir, déjenme con mi yugo de tiniebla, aquí nomás, estoy cómodo. Realmente no hay una conciencia del estado en que está la persona. Quizás muchas decepciones en experiencias religiosas humanas lo han apartado de la verdadera experiencia de vivir en Cristo. Pero al fin de cuentas es uno el que pone los obstáculos, porque el que busca a Dios lo encuentra, dice la Escritura. No va a tener problema en encontrarlo. Entonces vemos en este versículo que opera Dios librándonos del yugo del mundo y trasladándonos al reino de su Hijo. ¿Cuándo ocurre esto? La respuesta está en el versículo siguiente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos preguntarnos ¿cuándo Dios perdonó su o mi pecado? Eso está, ¿no es cierto? Este es el versículo paralelo que vamos a explicar. Cuando Dios opera, librándonos del yugo de las tinieblas y trasladándonos al reino de su Hijo, cuando obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Dios nos da una identidad. La identidad de hijo. Una identidad de pertenencia a la vida eterna. Cuando ya la estamos alcanzando. No solamente es una promesa, sino que es algo que hemos alcanzado. Porque la promesa es para todo el mundo. Pero ¿quién la alcanza? El que la cree. Porque el que pasa por este mundo sin llegar a ser cristiano no alcanzó la promesa. Se fue y no alcanzó la promesa. Y el que pasa por este mundo creyendo en Dios por medio de su Hijo, por medio de la palabra que Él reveló, se va de este mundo con la promesa. Eso es lo que hace la diferencia. Se va con una identidad otorgada por Dios. Entendemos que este proceso espiritual ocurre cuando recibimos vida, cuando pasamos de muerte a vida. Como dice el versículo 13, ese no es otro momento que cuando obedecemos el Evangelio, cuando salimos de las aguas bautismales habiendo creído en el Evangelio. Muchas personas salen de aguas bautismales creyendo en cualquier cosa o entendiendo cualquier cosa, pero no el Evangelio. Ahí ya queda, ¿no es cierto?, a criterio y en la misericordia de Dios lo que va a ocurrir. Pero si usted quiere la certeza de que sale de las aguas como hijo de Dios, tiene que entender y creer el Evangelio único. No hay otro, no hay dos o tres formas de entender el Evangelio. Así comienzan los primeros versículos de Gálatas. Gálatas 1, 6 al 9. No hay otro Evangelio, no hay un Evangelio distinto, no hay forma de interpretarlo. Y Pablo es claro, en Romanos 1:16, es el poder que Dios usa para salvar al que quiere. Eso es el Evangelio. No es lo que yo entiendo del Evangelio, no es cualquier cosa, es algo específico, ¿no es cierto?
esos versículos. Romanos 1:16. Es claro, para entender que hay algo específico. Es un evangelio. Eso, a una estrellita, eso vale oro. Entender esos dos versículos, vale oro. No es cualquier cosa, porque usted conversa con muchos hombres o mujeres religiosos y le pregunta qué es el evangelio, qué es esto, esto, otro, y cada uno le da su opinión, pero nadie le da una respuesta en base a la palabra. Y al final de cuentas el mundo religioso actual está basado en opiniones, solo en opiniones, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo quiero es ese. No, es que esto tiene que funcionar como a mí me gusta. O sea, identidad con Cristo nula, cero. Aquí estamos hablando de la identidad real como hijo de Dios. Vamos a ir a la epístola de Pedro. Usted la va a encontrar primero. Busque primera de Pedro, por favor. Versículo, capítulo 2, dije el capítulo. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 9. Vamos a llegar al 10, pero primero vamos a ver el 9 solamente. Es muy parecido a algo que aparece en lo que vimos recién en Colosenses. 1 de Pedro 2, 9, 10. O sea, analice cada versículo, no como una idea. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí, ¿qué observa? Fue un pueblo comprado. ¿Usted qué hace cuando va a una tienda, a un mall y paga y lleva algo? Usted adquiere. Usted va a una concesionaria y sale con un autito que pagó, usted adquiere un vehículo, ¿no es cierto? Y aquí dice que ustedes son pueblo adquirido por Dios. Dios pagó por ustedes. Esto es para que lo comparen en la casa. Ahí es sumamente claro en Hechos 20-28 que el precio que Dios pagó para adquirir este pueblo, del que nosotros somos parte y alcanzamos la identidad de hijos de Dios como cristianos, fue el precio de la sangre de su Hijo. El precio de la sangre de su Hijo. O sea, no hay nada más valioso que la sangre del Hijo de Dios, profetizada, cumplida y recordada por la misma iglesia el primer día de la semana, en lo que conocemos como la Santa Cena, un acto simbólico de un profundo y solemne significado. Pueblo adquirido por Dios. ¿Hasta dónde entendemos que nosotros somos propiedad de Dios? O somos hijos como los de quizás de todo el tiempo, y ahora hay más difusión, no sé, como mi papá no sabe nada, no entiende, no cacha mi papá, no estoy ni ahí con mi papá. Estoy hablando de hijos y padres biológicamente hablando. Esas son muchas veces la relación padre-hijo que vemos en lo secular. Mi papá no sabe nada. Eso llevado al plano espiritual. ¿Somos así? De pronto parece que sí. De pronto parece que no. Eso cada uno lo sabe, cada uno tiene que estarlo evaluando cada día. Pero es grave ser así, si lo somos. Si mi papá no entiende, no sabe, no cacha nada, no estoy ni ahí con mi papá.
voy a ser igual no a esto. Identidad cristiana, identidad como hijo de Dios. Si esa es la identidad, no existe la identidad, porque esta no es la identidad que nos muestra la palabra. No es lo que nos muestra la palabra. La palabra nos habla de amor, de sujeción, de obediencia, de que si amamos a Dios guardamos sus mandamientos, de que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos dice, etc. Esa es la relación como hijo, como Juan, por ejemplo. Bueno, siguiendo en el versículo de Pedro, habla de un propósito, es decir, hasta aquí, muy parecido a lo que nos dice Pablo en Colosenses 1:13. Antes de ser adquirido por Dios, pregunto yo, ¿qué éramos? No éramos el pueblo de Dios, porque dice, claro, ustedes son esto, pueblo adquirido por Dios. Pero antes de ser adquirido por Dios, ¿qué éramos? El versículo siguiente nos da la respuesta. No éramos pueblo, no éramos personas que habíamos alcanzado misericordia. Eso nos dice el versículo siguiente. Ahora somos pueblo de Dios, ahora hemos alcanzado misericordia, pero hasta antes, adivinen, pertenecíamos a las tinieblas, pertenecíamos a la corriente de este mundo, ajenos a las promesas, ignorantes de la voluntad de Dios, de la verdadera voluntad de Dios. Yo insisto, no se trata de lo que yo piense que es bueno, o no se trata de lo que yo opine que Dios desea o quiere, no, se trata de lo que Dios suficientemente me expresa en su palabra. Dios tiene la capacidad de expresar su deseo. Si puedo expresarlo yo como simple mortal, como mayormente Dios. Y si yo sé que algo quiero o que no quiero, ¿cuánto más Dios va a poder expresar su deseo en su palabra, verdad? Es lógico. Aunque es más que lógico, es teológico. ¿No es cierto? Y el propósito es para que nos enseñe las virtudes del que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, de las tinieblas a la luz. Ahí está el movimiento. Colosenses nos habla de eso. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es un movimiento que Dios Padre hace. Aquí Pedro nos recuerda eso mismo. Ustedes antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, para anunciar las virtudes del que llamó a ustedes, ¿de dónde? Del mundo, de las tinieblas, a un reino de luz. ¿Hasta dónde entendemos y estamos conscientes de eso? Porque a veces uno puede caer en el letargo o en la inconsciencia espiritual. Acciones como estar vigente en lo que es el conocimiento de la palabra. Vamos a volver a Colosenses. El estudio básicamente está basado ahí. Colosenses. Bien, estamos todavía en el 1.13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien. Para esto es imprescindible estar informado acerca de la verdadera voluntad de Dios. Yo insisto en eso. No es suficiente lo que opinó alguien que sabe más. No es suficiente lo que yo por mi deducción lógica puedo obtener. No es suficiente lo que se ha dicho como verdad por toda la vida que hemos vivido cada uno en este mundo. No es suficiente. Estamos hablando de lo que realmente Dios, ¿no es cierto?, ha declarado, ha revelado. No es cualquier cosa. Fíjese, voy a agregar para respaldar esto,
aunque me voy a salir un poquito, voy a poner como un pequeño desvío, Colosenses 3:16. Aprovechando que está en la misma carta que estamos viendo, esto es base. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es basal, esto es básico, pero básico. La palabra de Cristo, ¿cuál es? Obviamente la que nos enseñan todos los escritores inspirados por Dios, lo que nos enseñan los apóstoles, lo que entendemos en los evangelios, lo que vemos en el libro de Hechos y en las demás epístolas. Todo esto es palabra de Cristo, todo esto es palabra de Dios. Cristo mismo dijo en la oración al Padre, Juan 17, las palabras que tú me diste, les transmití, esas palabras. O sea, Cristo no anduvo acomodando para que entiendan mejor, se los voy a decir así, no, habla de una exactitud. Las palabras que tú me diste les he dado. Fíjese, la exactitud, la fidelidad del Hijo Divino para con el Padre en darnos las palabras de su Padre, las cuales van a concordar porque la palabra de Él, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, la palabra de Cristo es la palabra del Padre, es la palabra de Dios. No se va a contradecir lo que dice Cristo con lo que dice el Padre, con lo que dicen los escritores inspirados por Él en el Nuevo Testamento, que es la revelación vigente, el pacto vigente que estamos viviendo. Retomo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Usted puede leer el versículo entero. Yo me quedo con solamente el inicio del versículo. Esta es la palabra que yo quiero que usted retenga. La puse con mayúscula. Es una exclamación. Abunde. Lo contrario sería escasee. La palabra, ¿qué nos dice? Que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Y esto es muy importante. Bueno, más adelante habla del corazón, pero el mismo versículo. Cantando en el corazón con esta palabra que tenemos. Es decir, no solamente se trata de un conocimiento intelectual, hermanos. Si la Biblia la podemos memorizar fácilmente. Cualquier universitario estudió más que la Biblia entera. Y así al ritmo que llevan los estudiantes de ni siquiera universitarios del colegio, ya han estudiado más de quizás la Biblia entera. Pero eso es conocimiento intelectual. La Biblia es más que eso. Obviamente tenemos que trabajar nuestra capacidad intelectual. Hay que leer, hay que entender, hay que procesar. Pero a diferencia de cualquier otra rama, materia o área, aquí está obrando el Espíritu Santo. Esto es algo revelado por Dios, que viene desde el Creador mismo. Y esta palabra dice, abunde. ¿Qué abunda en los hijos de Dios? La palabra de Dios. Abunda la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios quiere, lo que Dios ha dicho. Eso abunda. Entonces, a veces cuando escuchamos a hermanos que llevan poco tiempo, mediano o mucho tiempo, cosas como es que no estoy preparado, no me siento preparado, es que no he estudiado eso, no he tenido tiempo. A poner ahí. Tiempo. No he tenido tiempo, qué importante es. Porque todo tiene su tiempo según la misma palabra, ¿no es cierto? Todo tiene su tiempo. Para todo tenemos tiempo y si nos falta tiempo para la palabra es porque damos más tiempo a algo que no requiere nuestro tiempo. La única manera en que a usted le falte tiempo es porque no está distribuyéndolo bien. Porque la Biblia, que no se puede contradecir porque es palabra de Dios, usted va a Eclesiastés y el libro nos va a decir todo tiene su tiempo. Si le falta tiempo para algo es porque está administrando mal el tiempo. Y yo me incluyo. Si me falta tiempo.
pero no para las cosas de Dios. Me falta tiempo para trabajar. Siempre ando atrasado. Siempre ando dando excusas. Estoy súper sobrepasado por el trabajo. O sea, tengo que organizarme mejor. Pero tengo claro que para Dios no me puede faltar tiempo. Por lo menos sé para dónde está el norte. Eso es identidad. Saber para dónde va el norte. El hijo menor sabe hacia dónde tiene que llegar a la casa de los papás todos los días. Para allá va el norte. Para allá tengo que ir. Aquí nosotros espiritualmente como hijos de Dios, entendiendo el lugar y la hora, veníamos todos de distintas direcciones acá. Acá estaba nuestro norte. Veníamos para acá todos caminando y llegamos, gracias a Dios. Quizás algún hermano por alguna fuerza mayor no pudo llegar. Ahí lo estaremos contactando, sabiendo qué ocurrió. Pero teníamos claro el norte, ¿ves? Eso es identidad. No estamos aquí porque, no sé, mire, me levanté, tomé la micro, me bajé en la esquina y caminé para acá. No sé por qué estoy aquí. No, no es normal. Estamos aquí porque hay una identidad con Dios. Pero esa identidad tiene que fluir, no estancarse. Tiene que fluir, hermano. Espiritualmente hablando, tenemos que ser ríos, no lagunas, en donde lo que alguna vez entendimos y fue suficiente, ahí se estancó. Una discusión, hermano, en esta misma idea, el agua estancada se pudre, se pone hedionda, se descompone el agua estancada. Se habla de estanques. Necesitan mantenimiento y tratamientos de agua y todo, porque si no el agua, un asco. Pero el agua corriente nunca le pasa eso. Entonces, me gustó esa analogía. Como cristianos, identificados como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos fluyendo o se está estancando ahí la cosa? Porque si se estanca, no va a oler bien. Espiritualmente hay algo que no va a llegar como olor fragante ante Dios. Dios quiere que fluyamos espiritualmente, que seamos hijos que fluyan en el conocimiento, en la acción, etcétera. Que fluyan, no estancados. Porque estancado se asocia espiritualmente a cómodo, a flojo, a incluso negligente, como nos sale en la parábola de los talentos. Negligente, eso es grave. Vamos a retomar la idea. Volvemos a Colosenses. El Señor